¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto, así que por respeto a ustedes, 19 que ya están en el aula, vamos a comenzar con la sesión que corresponde a el día de hoy. Bien, primero repaso como siempre de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan por qué surgen o por qué aparecen las bases de datos no SQL? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, profesor. Ok, Michael, muy bien. Si las bases de datos no relacionales surgen para solucionar el problema, para manejar grandes volúmenes de datos, bueno, que es el principal, ¿no? Ajá, correcto, ¿no? Muy bien. Vimos que em, la manera en... Ok, no se preocupen. Vamos a ahondar hoy un poco más sobre ese tema, ¿ya? Muy bien. Ingresemos por favor a menti.com. Voy a compartirles en un momento el código de PIN. Un ratito, entré a Kahoot en lugar de entrar al Menti, un ratito. Denme un minuto, por favor. Y vamos a poner en el link acá en el chat http 123 menti.com y les voy a compartir el código de PIN. Listo. El código es vamos a ponerlo acá. El PIN es el 5661 2978. Ok, todo junto, o si desean pueden escanear también el código SQR, el código QR, perdón, el código QR que aparece en pantalla. Bien. Y la primera pregunta es si saben qué significa escalabilidad horizontal. Pueden abrir los micros también, no hay problema, ¿ah? No necesariamente las respuestas son a través de Menti. También podemos conversar un momento. Si no saben nada, me dicen, profesor, no he escuchado, no conozco. Jóvenes, Profe, por lo menos yo en mi caso no tengo esa respuesta. ok, perfecto, muy bien. No, ok, no conozco. Disponibilidad, ujú, ok, va por ahí, ¿no? Disponibilidad, porque nos va a permitir crecer, ¿no? Muy bien, ok. ¿Y qué entiende por flexibilidad de los datos? ¿Alguien No sabe? estoy muy ¿Escucha? seguro, profe, pero siento que tiene que ver con que no hay dependencia entre una variable y otra. Ya, ok, vamos a ajustar un poquito más ese concepto. Ok, cambiante, adaptación, datos que son flexibles. Bueno, eso es lo que dice la pregunta, ¿no? Ok,
No se preocupen. Muy bien, jóvenes. Regresemos al salón de clases. Bien. Entonces, estamos en la semana 2. Vamos a ver ahora lo que es variedad de las bases de datos no SQL, ¿no? Que fue lo que pregunté también al inicio, que también vimos un poco en la clase pasada, ¿no? Que no solamente existe un solo tipo de base de datos no SQL, sino hay cuatro específicamente. Ya vamos a verlos a mayor detalle, ¿no? Tenemos el tipo clave-valor o key value en inglés, ¿no? La base de datos del tipo documental, la base de datos en grafos y la base de datos de familia de columnas, ¿no? Y lo que es el laboratorio, que lo haremos el día de mañana, ¿no? Vamos a utilizar o continuar trabajando un poquito más con MongoDB, ¿no? Vamos a aprender algunas sentencias más para que puedan usar, experimentar lo que veamos ahora en esta clase de teoría. Muy bien. ¿Qué se van a llevar ustedes al final de esta sesión de clase? Van a poder identificar los distintos tipos de base de datos en SQL para que ustedes puedan seleccionar la que más se adecua de acuerdo al problema que tienen que solucionar a su cliente, ¿no? Recuerden, vamos a ver cómo cada uno de estos tipos de base de datos en SQL tiene sus ventajas y desventajas, o digamos, tiene su lado fuerte y un lado de repente no tan robusto, ¿no? Entonces, dependiendo de el escenario que tengo, ¿no? O la solución que quiero implementarle a mi cliente, elegiré pues una u otra. Pregunta, muchachos, nuevamente. ¿Quiere decir que las bases de datos relacionales ya no las voy a usar? ¿Son malas, jóvenes? ¿Podría repetir Muchachos, la pregunta, profe? estamos viendo que hay tipos de bases de datos, ¿no? No solamente un tipo de base de datos no SQL, y vamos a verlo a mayor detalle. Y les pregunto, ¿eso quiere decir que ya no voy a utilizar un motor de base de datos relacional, que son malos? Ok, a ver, ¿qué dice Abel? No sé, depende del caso, muy bien. Jorge, depende del caso. Victoria, correcto, depende de lo que se busca. Exacto, no, no quiere decir que porque aparezca esta nueva forma de trabajo, esa nueva tecnología, la base de datos relacional ya no sirva. Eso no es cierto. No va a depender exactamente, como mencionan sus compañeros, dependiendo de la necesidad. ¿Qué es lo que quiero atender? ¿No? Dependiendo de eso, yo analizaré y para eso ustedes van a tener el conocimiento, ¿no? Acerca de en qué momento o cuáles son las ventajas de utilizar cierto tipo de arquitectura de base de datos, ¿no? Relacional, no SQL, ¿no? Para que ustedes puedan elegir la mejor, ¿no? No siempre vamos a tener una solución que se ajuste a todas las necesidades de nuestros usuarios. Muy bien. Entonces, como vimos al inicio, como mencionaron sus compañeros, ¿no? El reto que tienen ahora las empresas, los negocios, es que necesitan procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Información que se va generando o datos que se van generando con mucha rapidez. Ya no hablamos ni siquiera de gigabytes, ¿no? Ya hablamos de terabytes o petas, ¿no? De datos. Y las bases de datos de SQL em, son capaces, ¿no? De procesar toda esa información sin de repente consumir tanto procesador, ¿no? O no tener tanto requisito de hardware, por ejemplo, como si lo de repente lo solicita o lo requiere un motor de base de datos relacional para poder de repente tratar de equiparar, ¿no? Esta ventaja de procesamiento de altos volúmenes de información. Otra de las necesidades por las cuales aparece esta nueva arquitectura es que vamos a necesitar almacenar información de distintas fuentes, ¿no? Puedo obtener información de repente de un blog, puedo necesitar información de una página web, de repente de un chat de Instagram, ¿no? Y cada uno tiene una estructura distinta.
Entonces, yo no puedo en una tabla definida, en un motor de base de datos relacional, poner registros que tengan distinta estructura, ¿no? Todos tienen que ser uniforme. Si yo definí 20 columnas, debo almacenar 20 columnas, no puedo poner más, ¿no? Ese problema ha sido superado utilizando los motores de base de datos NoSQL, ¿no? Le decía, aparece la Big Data, necesitamos procesar información y devolver información, devolver respuestas para tomar decisiones de manera inmediata, ¿no? Información que proviene de redes sociales, de IoT, ¿no? Como les decía, distintas fuentes que, sobre las cuales un motor de base de datos relacional no está preparado para procesar, ¿no? Con mucha información, distinta estructura, ¿no? Y darme una respuesta casi inmediata, porque necesitamos obtener información demasiado rápido. ¿Por qué, muchachos? Porque es imprescindible tener información y poder, mejor dicho, ¿para qué necesitamos la información demasiado rápido? Sí, Frank, Buenas noches, profe. ¿qué tal? Yo pienso que es importante tenerlo rápido para tomar decisiones también rápidas, ¿no? Bingo, bingo, eso es, ¿no? Necesito tomar tomar decisiones en base a información que respalde esa toma de decisión. Yo no puedo decir, a mí se me ocurre, pues que, o me tinca que de repente las ventas van a crecer, ¿no? Y en base a eso lanzar una campaña de ventas, ¿no? Necesito algo que me dé información fidedigna para que me ayude a tomar decisiones, ¿no? O de repente, no sé, hacen ustedes un sistema que guíe un misil tierra a tierra, ¿no? Y el blanco al cual quieren atacar es un blanco en movimiento, tiene que tomar decisiones y hacer recálculos, ¿no? De manera en línea para que pueda pues ajustarse a la velocidad o al rumbo que tome pues el blanco al cual quiero destruir, ¿no? Entonces necesito información, procesarla muy rápido, obtener la información muy rápido, ¿no? Entonces aparece justamente como respuesta a esa necesidad estos tipos de base de datos que son las bases de datos no SQL, ¿no? Aparte necesito, ¿no? Que de repente la información esté siempre disponible, ¿no? Que mi sistema no se caiga, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tener la información distribuida en más de un servidor a nivel mundial, cosa que si ocurre algo en una parte del mundo, tengo una réplica de esa información en otro servidor, en otra parte del mundo, y pueda poder seguir trabajando sin ningún inconveniente. ¿Se entiende, jóvenes, hasta acá? Perfecto. Ok. Entonces, hay consultas complejas, ¿no? Eso quiere decir que va a haber un alto consumo de procesamiento, ¿no? Necesito, obviamente, procesar la información de manera rápida, directa, sin de repente sacrificar el tener máquinas muy potentes, ¿no? De repente distribuir esa carga, ese procesamiento, ¿no? ¿Han oído el refrán ustedes de cómo me como un elefante? No, profe. ¿No? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes si quisieran comerse un elefante? ¿Qué harían? Correcto, Jorge, ¿no? Por partes, ¿no? Lo voy En dividiendo por pedacitos. partes. Correcto, Jacqueline, no, muy bien, eso es, en pedazos, ¿no? Por partes. De igual manera, si yo tengo un problema muy grande, ¿no? Lo que voy a hacer es dividirlo en problemas más pequeños. Y en este caso, si yo quiero procesar de repente mucha información, ¿qué voy a hacer? Dividir ese procesamiento en más de un servidor, en más de un procesador. Y de esta manera voy a poder obtener la información mucho más rápida, ¿no? Ok, bien. Entonces, aparece el tema de la
escalabilidad, ¿no? Las bases de datos tradicionales, relacionales, suelen tener problemas para poder escalar de manera horizontal. Es decir, agregarle más nodos o más servidores para que puedan ayudar en el procesamiento se le complica, porque no es su modo de trabajo, ¿no? No nacieron para trabajar así, a diferencia de las bases de datos no SQL, en donde nacen especialmente para poder crecer horizontalmente, ya que está la pregunta que venía en el Menti. ¿Qué quiere decir crecer horizontalmente? Que a medida que necesito de repente mayor procesamiento o mayor información, voy agregando más servidores para que pueda ir creciendo y de esta manera poder manejar un mayor volumen de datos, manejar un mayor volumen de usuarios, ¿no? Y evitar tener cuellos de botella, ¿no? Porque ya no voy a saturar un solo servidor. Si vienen muchos requerimientos, esos requerimientos se van a distribuir en más de un servidor. De esta manera, em, voy a tener una capacidad ilimitada, ¿no? De crecimiento para poder atender a la demanda de mis usuarios. Y ahora más todavía, ¿no? Con la computación en la nube, yo puedo tener servidores virtuales, ¿no? E ir creciendo a medida que lo necesito. Sí, Pedro. No, profesor, disculpe, me confundí. Ah, ok, no te preocupes, ¿no? Y entonces, de esta manera voy creciendo, ¿no? Y no es tan costoso. En la medida que de repente, por tiempos, necesito mayor procesamiento, contrataré de repente más servidores en la nube. Baja la necesidad, disminuyo el contrato que tengo con los servidores en la nube. ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Recuerden, jóvenes, que si digo algo que de repente no está tan claro o algo que no está de repente muy entendible, me dicen, profesor, tal término no lo entiendo, y haremos un ejemplo, ¿no? Para poder entender mucho mejor el concepto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo les digo, yo les mando a hacer una tarea, ¿no? De repente a un solo alumno, hacer esa tarea le puede tomar de repente 3 días, ¿no? Pero si en lugar de que lo haga un solo alumno, se divide la tarea en 4 o 5 alumnos, es muy probable que esa tarea, en lugar de que le tome 3 días a una sola persona, se termine en un día o de repente menos, ¿no? Algo así es ese procesamiento distribuido, ¿no? Y que permite un crecimiento horizontal. Ok. Hay que ver también la consistencia de los datos, ¿no? Que es algo importante, porque no basta con solamente asegurarme de que te puedo responder, de que te voy a atender los requerimientos que tú hagas cuando consultes la base de datos, sino también tengo que asegurarme de que la información que estoy almacenando es información correcta y completa, ¿no? Para ello, ¿no? Las bases de datos relacionales garantizan, ¿no? Transacciones del tipo ACID, ¿no? Que son siglas en inglés que significan Atomicity, Consistency, Isolation y Durability, ¿no? Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, ¿no? En consecuencia, el rendimiento de un motor de base de datos relacional es un poco más lento, porque se asegura de que se cumplan sí o sí estos 4 principios, ¿no? Em, a ver, un ratito. No sé si está la explicación más adelante, sino para empezar a explicarla, un ratito. Ok. Atomicidad quiere decir que una transacción em, inicia y termina. Mientras no se completen todas las actividades de esa transacción, no se da por cumplida y hace un rollback si es que en el camino algo falló. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un retiro en un cajero automático, ¿no? Esa es una transacción, ¿no? Yo, ¿qué hago? Voy al cajero, ingreso mi tarjeta, ¿no? Digito mi código, elijo la cuenta a la cual quiero retirar dinero, ingreso el monto del dinero, em,
Voy a una confirmación, el cajero cuenta el dinero, me entrega la plata, me devuelve la tarjeta y termina todo. Y ahí el camino feliz, todos contentos. ¿No, muchachos? Es así, ¿no? Jóvenes. Sí, profesor. Ok. Pero siempre ocurre eso, podría ocurrir algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, que de repente yo le puse, quiero retirar 35 soles, ¿no? Y, perdón, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hola? Abel, ¿quieres comentar algo? Abel Custodio, ¿quieres comentar algo? Hola, Abel. Ok. Le decía, ¿no? De repente yo le pongo, retiro 35 soles, el cajero no tiene esa cantidad y va a em, cancelar la transacción, no va a hacer un rollback, no voy a retirar el dinero de mi cuenta, ¿no? Porque esa cantidad no la puede entregar. O de repente le digo, retiro 200 soles y el cajero tiene solamente 100 soles de billete, ¿no? Entonces lo va a extornar, ¿no? No va a hacer un retiro de mí, o no va a descontar ese monto de mi cuenta de ahorros, ¿no? Eso quiere decir atomicidad, ¿no? O sea, se asegura de que se cumpla todo, o si no, no hace nada, ¿no? Ergo, eso origina que el motor de base de datos sea un poquito más lento, ¿no? Porque se asegura que se cumplan todas las actividades para decir que todo se ha cumplido. Consistencia, se asegura de que toda la información que estás eh, procesando se grabe de manera correcta, ¿no? Que nada se quede en el aire, ¿no? Que no digas, oye, grabé la mitad y lo demás piña. No, se asegura que todo se grabado, si no, igual hace un rollback. Isolation, ¿no? O aislamiento, quiere decir que mientras tú hagas una transacción, otra transacción más no puede modificar o atender o afectar a la operación que tú estás haciendo, ¿no? Nuevamente, el ejemplo del cajero. Si yo estoy retirando de mi cuenta, no sé, 100 soles, ¿no? Mientras no me entregue la plata y actualice mi saldo, otra transacción más no podría, digamos, afectar a los saldos, ¿no? Porque si no, alguien más haría un retiro, de repente solamente tengo 100 soles de mi cuenta y yo hago un retiro y alguien más hace por otro lado y retira 100 soles, el banco no va a decir, oye, te voy a entregar 200 soles. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ok, perfecto. Ok. Y durabilidad quiere decir que, oye, una vez que la base de datos te dice, oye, sí, ya grabé, porque tienes atomicidad, tienes consistencia, aislamiento, ya terminé con tu transacción, pum, lo grabo. Ya no hay marcha atrás. Ya dije, sí, acepto, ya me casé, ya no hay marcha atrás. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, asegurar Sí, todo profesor. eso toma tiempo, ¿no? Eso hace, obviamente, que el motor de base de datos relacional sea un poquito más lento y no pueda manejar el volumen de transacciones que se requiere para manejar, pues, digamos, un blog, ¿no? O que grabe la información de una red social. Entonces, como le decía, aparecen las alternativas, ¿no? Para poder lidiar con esta limitación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que se tiene con esta premisa o esta forma de trabajo que tienen las bases de datos relacionales. Entonces, ¿cómo ayudan las bases de datos de SQL a superar estos desafíos? Dicen, ok, te ofrezco escalabilidad horizontal, ¿no? Te aseguro que tú puedes ir agregando servidores, ¿no? Y más servidores para poder procesar la información de manera más rápida, ¿no? O grabar de repente la información, no solamente en un servidor, sino replicado en más servidores, o grabar cierta parte de información en un servidor y otra parte en otro servidor. Eso también quiere decir flexibilidad en el esquema de datos, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo hay algunos tipos de
motores de base de datos no SQL, que te dicen eso. Yo puedo grabar, por ejemplo, en un servidor todos los registros de la A a la M y en otro servidor de la O a la Z, ¿no? Flexibilidad de los datos. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que te asegura que siempre vas a poder obtener información. De repente no completa, ¿no? Porque vamos a ver cómo asegura otro tipo, en lugar de ACID, ofrece otro que es el base, pero te dice, sí, siempre te voy a entregar una respuesta. No es que vas a encontrar al servidor ocupado, ¿no? O el servidor caído. Porque cuando uno hace una consulta a una base de datos relacional y esta está bloqueada porque está conservando justamente el aislamiento, te va a decir, oye, no puedes actualizar, no puedes hacer update porque el registro o la tabla está bloqueada. Acá no va a ocurrir eso. ¿Ya? Siempre te va a responder, siempre te va a devolver información. De repente no completa, como te digo, como les digo, pero sí te devuelve. En otra consulta te volverá ya todo completo, pero con eso se asegura pues la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos, ¿no? Tolerancia a fallos quiere decir que si un servidor, por ejemplo, se cae, como tengo la información replicada, distribuida, otro servidor atenderá tu requerimiento para poder decirte, ¿no? Que siempre tu sistema va a estar disponible. ¿Se entienden, jóvenes? Profesor. Perfecto. Y también ofrece un mejor rendimiento a consultas complejas, ¿no? Porque recuerden, cuando yo trabajo con una base de datos relacional, aplicamos, ¿cómo se llama? Tengo la información en más de una tabla, ¿no? Y si yo quiero consultar, lo que voy a hacer es un join de más de una tabla de repente para mostrar la información, ¿no? Y eso obviamente consume procesamiento, demora un poco, ¿no? Devolver la información que de repente está en más de una tabla, porque tiene que hacer joins, tiene que hacer relaciones, ¿no? Manejar índices, etcétera. En una base de datos no SQL te dice que esas consultas complejas van a ser mucho más rápidas porque te dice, oye, no lo separes en varias tablas, graba todo lo que tú requieres, todo completo. ¿Ya? No apliques normalización. Ok, bien. Escalabilidad horizontal, ¿no? Lo que le decía, una de las ventajas de la base de datos en SQL es esa capacidad nativa que tienen para poder escalar de manera horizontal. Quiere decir esto que puede o se asegura que va a manejar grandes volúmenes de datos al poder distribuirlos, ¿no? O repartirlos en más de un servidor. Esto permite mejorar el rendimiento y una mayor capacidad de procesamiento. ¿Ya? Es por eso que hoy muchas organizaciones están empezando a implementar bases de datos de SQL, ya que les permiten tener esa capacidad de adaptarse de manera dinámica a los nuevos requerimientos, ¿no? A través del incremento de nuevos usuarios concurrentes. ¿Sí saben lo que es usuarios concurrentes, no, muchachos? O sea, usuarios como que en simultáneo, profe. Correcto, ¿no? Usuarios que quieren acceder a consultar a mi base de datos, a mi tienda virtual, a mi página web, a la vez, ¿no? Entonces, te asegura, ¿no? Que esta escalabilidad horizontal, que puedas atenderlo sin inconveniente, así tengas un crecimiento exponencial de usuarios concurrentes. Flexibilidad en el esquema de datos, quiere decir esto que, como les decía, ¿no? No tiene una estructura fija, a diferencia de una base de datos relacional, en donde yo defino mi tabla, defino 20 campos o defino 15 campos y tengo que completar esos 15 campos, ¿no? Bueno, por ahí puedo grabar un valor nulo, ¿no? Pero siempre estoy respetando esos 15 campos. No puedo poner 16, ¿no? No puedo irme más allá. Todos los registros son homogéneos, todos son iguales. En cambio acá no. Acá te dice, oye, yo puedo tener, en este caso, recuerden,
acá ya no hablo de registros, hablo de documentos, ¿no? Tengo una colección, que es una analogía a la tabla, la cual tiene documentos, y un documento puede tener de repente 10 campos. El siguiente documento puede tener 20 campos. El tercer documento puede tener 2 campos, y así, ¿no? Eso quiere decir flexibilidad en el esquema de datos. No tengo una estructura rígida o fija en la cual yo tenga que grabar siempre la información. ¿Se entiende, jóvenes? Muy bien. Creo que lo vimos también en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que insertamos unos registros y el uno tenía, creo, solamente un nombre, el otro tenía nombre, edad y teléfono, el otro tenía otros campos distintos, ¿no? Y la base de datos MongoDB no se hizo problemas, ¿no? Dijo, ok, lo trabajo como tú lo quieres y lo persiste de esa manera, ¿no? Obviamente, la complejidad va a venir un poco para el lado de la programación, ¿no? Cuando yo necesite obtener y mostrar la información, ¿no? Pero bueno, y eso es otro tema. Pero la base de datos no se hace problemas, ¿no? Permite, pues, que cada documento tenga su propia estructura. Yo puedo hacer eso también en una base de datos relacional, pero es costoso, ¿no? Porque si yo me doy cuenta que, oye, ya no necesito 15 datos, necesito 20, tendría que hacer un alter table que me cambie la estructura, pero me va a cambiar la estructura para todos. Y si es una base de datos que tiene millones de registros, ¿eso será muy rápido o muy lento? Lento, profe. Lento, ¿no? Y mientras ocurre eso, me va a bloquear, nadie más va a poder consultar, ¿no? Entonces, no es conveniente, ¿no? Ok. Ofrece también la base de datos NoSQL, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿no? Ese también es su caballito de batalla, ¿no? Porque en lugar de tener un único servidor centralizado en donde guarda todo, que puede fallar, las bases de datos NoSQL se encuentran divididas, ¿no? O separadas en más de un servidor, incluso no solamente en una sola zona geográfica, ¿no? Puedo tener un servidor que está aquí en Perú, otro que esté en Brasil, otro que esté en Estados Unidos, otro que esté en España, otro que esté en Francia, otro que esté en Corea, etcétera, ¿no? Y ofrece mecanismos de replicación incorporados, ¿no? Yo no me tengo que preocupar por decirle al motor de base de datos, oye, yo inserto información y por favor cópiala en los demás servidores. Eso ya es nativo. El motor de base de datos se va a encargar de hacer eso. ¿Lo puede hacer en una base de datos relacional? Lo puede hacer, pero es costoso, ¿no? Tendré que indicarle y decirle, oye, replica la información, tengo un servidor activo-activo o activo-pasivo, ¿no? Ya veré de qué manera lo hago, pero es costoso, porque no es su naturaleza de trabajo, a diferencia de las bases de datos de SQL que nacen justamente con la necesidad y la capacidad de trabajar de esta manera. Ofrece también mejor rendimiento cuando tengo consultas complejas, ¿no? Em, si tengo consultas con mucha cantidad de información, lo que voy a hacer es trabajarlo de repente en paralelo, ¿no? Como les decía, yo les dejo una tarea, si le dejo la tarea a un solo alumno que busque de repente información, ese alumno solito de repente se puede tomar 5 o 6 días. Pero si en lugar de que lo haga un solo alumno, le doy a 6, 7 alumnos, esa búsqueda va a ser mucho más rápida, ¿no? Y de repente, pues, ya no toma 7 días, tomará de repente 2 o menos días. Acá pasa lo mismo, ¿no? Si hay una consulta muy compleja, lo que va a hacer es distribuirla en más de un servidor para que pueda devolver esa respuesta mucho más rápido. Ok, entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que ofrece un motor de base de datos relacional que ofrece ACID, ¿no? Atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, versus lo que ofrece un motor de base de datos, no SQL, que es el término base o base, que viene de las siglas en inglés
basically available, ¿no? O básicamente disponible. Soft state o estado suave y eventually consistent o eventualmente consistente, ¿no? Como voy a grabar la información muy rápido y distribuido, te dice, oye, voy a grabar la información, pero por ahora no te aseguro que esté completa la información que estoy grabando, pero te permito que tú consultes. A diferencia de la base de datos relacional, donde no te permite de repente consultar o modificar mientras se está haciendo un trabajo, un update, una actualización, acá sí te permite, pero te dice, ojo, por si acaso, te voy a dar acceso, pero no te aseguro que la información que estés consultando sea la que esté completa o que sea la última, pero te permito, ¿ya? Eso asegura. Le decía, atomicidad, cada transacción de la base de datos debe ser atómica, realizando todo lo que pida, o hace todo o no hace nada, ¿no? Si algo falla, se deshace todo, ¿no? Y deja el sistema en el estado en el cual estaba antes de que inicie la transacción. Consistencia, ¿no? Se asegura que la base de datos esté siempre en un estado consistente, ¿no? Que la información que está en la base de datos sea información correcta, que no tenga información a medias, ¿no? Para ello se asegura, ¿no?, que se cumpla todo o no se cumpla nada. Por eso te dice la base de datos siempre está en un estado consistente. Aislamiento, ¿no? Garantiza, como les decía, que así tenga concurrencia de usuarios, cada transacción no va a interferir con la demás. Termina una y le permite atender a la otra, ¿ya? De esta manera se asegura también el estado de consistencia de la información de consulta o de actualización. Y durabilidad, ¿no? Como les decía, una vez que ha concluido la transacción, el estado queda permanente, ya está escrito en piedra, ya está. Cualquiera puede consultarlo y eso no varía, obviamente hasta que comience una nueva transacción. ¿Se entiende esos conceptos, muchachos? Jóvenes. Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Ok. Básicamente disponible, ¿no? Nos dice que la posibilidad de realizar lectura y escritura sobre la misma deben estar disponibles la mayor parte del tiempo y lo más rápido posible, ¿no? En caso de falla, ¿no?, a través de repente una replicación no falló, perdón, una replicación falló y no actualizó, igual te asegura o te dice, puedes consultar. De repente, como les decía, la información no es la última o la información no está completa, pero sí te va a devolver, sí te va a permitir lecturas. Ya la complejidad va a caer del lado del sistema, que tiene que asegurarse, de alguna manera, que lo que estás leyendo es la información verídica, si no, tendrás que hacer nuevamente una consulta hasta que obtengas la información que necesitas, ¿no? Pero no te va a bloquear, no te va a impedir que sigas consultando. Estado suave, ¿no? Quiere decir que no garantiza la consistencia total, ¿no? Pero te dice, oye, hay una alta probabilidad de que estés accediendo a un estado actual válido, ¿no? Pero no puede garantizar lo indicado antes. ¿Ya? Un minuto, por favor. Ok, mil disculpas, jóvenes. Este, te dice, oye, hay una alta probabilidad de que lo que tú consultes sea lo último y esté consistente, ¿no? No te aseguro, pero siempre vas a poder acceder, ¿no? Y como le decía, eventualmente consistente, te dice, no te aseguro la consistencia total, pero en algún momento sí vas a tener la data consistente, ¿no? Como le decía, ya le traslada la responsabilidad al programador o al sistema, ¿no? Para que nosotros nos aseguremos con nuestro sistema que la data sea consistente. A diferencia de la base de datos relacional donde la responsabilidad se la traslada pues al motor de base de datos. Tú no te preocupas de asegurarte de que la data sea la última, porque el sistema o el motor te dice que sí es la última. Acá no.
Acá la responsabilidad te la pasa a ti, sacrificando obviamente este aseguramiento de consistencia, brindándote un acceso siempre, no bloqueándote nada. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Perfecto. Ok. Unas características, ¿no? Y diferencias entre ambos motores, ¿no? La base de datos, el modelo de datos, una base de datos SSGBD, ¿no? Las siglas en inglés son RDBMS, ¿no? O Relational Database Management System, o Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional, ¿no? Es relacional. En NoSQL trabajamos con documentos, clave de valor, columnas o grafos, dependiendo del tipo de motor de base de datos que esté utilizando en ese momento. Los datos son estructurados. En NoSQL son estructurados, semiestructurados, no estructurados, ¿no? Yo decido cómo grabarlo. Los esquemas en la base de datos relacional son fijos, ¿no? Las tablas, como le digo, la estructura es fija. En un NoSQL es dinámico. Yo puedo manejar un registro, que es un documento, de una manera, otro documento de otra manera, ¿no? Y no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. La escalabilidad en la base de datos relacional es vertical, ¿no? Quiere decir que le voy a agregar más disco, más memoria, pero no puedo ir creciendo de manera horizontal, ¿no? En cambio, SQL es horizontal. Pongo más servidores y no hay ningún problema. Es la forma nativa con la cual trabaja eh, los motores de base de datos de SQL. Manejo de transacciones, como les decía, relacional asegura ACID, no SQL asegura base. La arquitectura es centralizada en la base de datos relacional y en la NoSQL es distribuida. Tengo la información en más de un servidor. Lenguaje de consulta, SQL, ¿no? Y en NoSQL no es estandarizado. Cada motor de base de datos define su propio metalenguaje para poder obtener la información. ¿Ya? Yo, si ejecuto una sentencia SQL ANSI, la misma sentencia funciona en SQL, funciona en Oracle, funciona en DB2, ¿no? Etcétera. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, DB punto, el nombre de mi colección, alumno, punto, insert one, funciona en MongoDB. Pero si yo esas sentencias las pongo, por ejemplo, en Redis, te va a decir, oye, no entiendo, ese comando para mí no sirve, ¿no? Cada uno maneja su propio lenguaje. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, perfecto. Desempeño en grandes volúmenes, base de datos relacional, bajo. SQL, alto, porque justamente nacieron para eso. Tipo de transacción, ¿no? Relacional, bancos, transacciones financieras, ¿no? Todos los sistemas típicos, ¿no? O comunes que se ven en las organizaciones. No SQL, redes sociales, IoT, ¿no? Información que proviene de más de una fuente. Sí, Frank, cuéntame. Profesor, una consulta, y así como hay una forma, digamos, gráfica de ver digamos, las bases de datos relacionales, ¿no? Que, como usted justo lo mencionó, ¿no? Que son tablas y vemos las líneas, cómo se relacionan cada tabla, o de uno a muchos, muchos a muchos. Hay una forma también así gráfica de poder ver cómo son, digamos, una estructura que es no SQL, o quizás más adelante lo vayamos viendo. Sí, vamos a ver igual, eh, en el caso de MongoDB vamos a usar Compass para poder ver de manera gráfica cómo, bueno, no tablas, sino qué colecciones tenemos, qué documentos tiene cada colección, si tiene índices, ¿no? No te preocupes, vamos a verlo eso más adelante. Ok, entonces le decía, ¿no? No hay un solo tipo de base de datos en SQL. Hay cuatro, ¿ya? En la base de datos relacional, ¿no? Le decía, voy a hacer analítica a través de OLAP, ¿no? Tengo una estructura rígida, fija, y en SQL manejo cuatro tipos
de motores de base de datos, ¿no? Key value o clave valor es la más común, donde tengo una clave y asociado valores. Tengo familia de columnas, ¿no? En donde la distribución, el paradigma de cómo se graba, vamos a ver que es distinto. Vamos a ver a mayor detalle, no se preocupe más adelante. Base de datos de gráficos, vamos a ver cómo maneja o graba nodos y relaciones entre nodos. Y la base de datos documental es muy parecida a KeyValue, pero maneja documentos. La base de datos clave valor, ¿no? Es el modelo de base de datos más popular y es más sencilla de entender en cuanto a su funcionalidad. En este sistema, cada elemento tiene una identificación única que es una clave, una key, ¿no? De esta manera, recupera rápidamente la información, ¿no? Viene acá y luego va a buscar los valores asociados a esa clave para poder mostrarlas, ¿ya? Habitualmente, la información se almacena como un objeto binario, un blob, ¿ya? Y su característica principal es que son bastante eficientes, tanto para la lectura como para la escritura. Ejemplos de este tipo de motor de base de datos, Cassandra, Bigtable o HBase. En cuanto a las bases de datos de tipo documental, almacenan una amplia información de formatos en una codificación binaria, ¿ya? Los formatos estándares con los cuales va a trabajar son XML, JSON, ¿no? Y también puede almacenar formatos propietarios como PDFs o Word. Las bases de datos orientadas a documentos también son bastante populares, ¿no? Y las más conocidas son MongoDB, CouchDB, ¿no? Las cuales guardan las estructuras de datos en documentos tipo JSON, ¿no? Con un esquema dinámico, ¿no? En vez de guardar tablas como hace o como lo hace un motor de base de datos típico relacional, ¿no? Tengo acá igual una clave, ¿no? Pero acá tengo un documento, ¿no? Donde van a estar mis campos. Simplemente ubico la clave y puedo obtener los documentos asociados, ¿no? O la información asociada que está dentro de un documento a esta clave. Estos motores de base de datos de tipo documental guardan la información como un listado de documentos desestructurados, ¿ya? Al acceder a la información, podemos ingresar un número no especificado de campos, ¿no? Como les decía, un documento puede tener n campos, otro documento puede tener n-5 o n+10, ¿no? Y cada uno es distinto. Son muy rápidos para poder recuperar la información asociada al documento y el esquema con el cual manejan sus datos es bastante flexible. Guarda documentos heterogéneos que pueden ser de tipo texto, con formato XML, formato JSON, BSON, el que es Binary JSON, ¿no? YAML, ¿no? Con la finalidad de almacenar la información con estructuras que puedan ser cambiantes, ¿ya? Los formatos binarios como PDF o Word son ideal para servicios que requieren transacciones de datos que son recibidos, por ejemplo, de equipos móviles, ¿no? Y utiliza el formato JSON para poder intercambiar esa información. La información que se almacena en la base de datos también tiene una información que se le llama metainformación que guarda mayor detalle acerca de la información que se está guardando en ese registro o en ese documento. Ok. La base de datos del tipo documental es un tipo clave valor extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de clave valor donde tengo solamente una clave y un valor, acá yo tengo una clave, pero internamente ese valor puede ser o mejor dicho, es un documento
Incluso puede ser un documento anidado, un documento que contenga subdocumentos internamente, ¿no? Y maneja estándares con el formato JSON, ¿ya? Es flexible porque les decía, yo puedo añadir, eliminar atributos en tiempo de ejecución. No tengo que hacer un cambio en la estructura de mi colección. Cada documento es independiente, ¿no? La complejidad va a ser a la hora que programe para poder obtener esa información. Pero bueno, ya eso pues igual hay frameworks o hay librerías que nos ayudan, facilitan la lectura de este tipo de información. Igual lo vamos a ver en la semana 10, creo. Ok. La base de datos de tipo documental funciona muy bien para aquellas aplicaciones en que los datos pueden ser representados a través de un documento, ¿no? Por ejemplo, la entrada de un blog, ¿no? Que incluye atributos de etiquetas como comentarios, imágenes, videos, ¿no? Fácilmente lo puedo representar a través de un documento, ¿no? Este modelo también está pensado o diseñado para aplicaciones web por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque esas aplicaciones evolucionan de manera continua, ¿no? Y ese esquema de datos puede o se beneficia, mejor dicho, de esa flexibilidad de los datos, ¿no? Que hoy de repente tengo una estructura que me sirve para almacenar la información de mi página web, pero luego esto cambia y no tengo ningún inconveniente. Los nuevos documentos que genere o que grabe de mi página web tendrán esa nueva estructura. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Ok. En el caso de un modelo relacional, ¿no? Si quiero añadir extensiones, el esquema es caro, ¿no? Como les decía, tengo que volver a recrear la tabla. Eso toma tiempo, si tengo sobre todo mucho, 1 millón de registros, ¿no? En cambio, si trabajo con un motor de base de datos no SQL, eso no hay ningún problema. Y además, vamos a ver cómo estos motores ofrecen integración, ¿no? APIs o librerías para poder conectarme a lenguajes populares como Python, Java, Ruby, JavaScript, etcétera, ¿no? Esto reduce bastante, ¿no? El trabajo que tiene que hacer el equipo de desarrollo para poder interactuar, ¿no? Con este tipo de motores de base de datos. ¿Cómo se representan estos tipos de base de datos documental? ¿No? Como les decía, los más conocidos son MongoDB, Amazon DynamoDB, Couchbase, Apache CouchDB, ArangoDB, ¿no? De mayor relevancia, de acuerdo a cómo se han ido mencionando, ¿no? La más conocida es MongoDB, ¿no? Tengo mi colección, por ejemplo, usuarios, tengo un documento que tiene, ¿cuántos campos? ¿Cuántos campos tiene este documento? 3, profesor. 3, ¿no? Muy bien, correcto, Victoria. Correcto, ¿no? Este también tiene 3 y este, 5. ajá, su compañero Michael dice 3 5. también. Solo que está Tiene, anidado, profe. correcto, ¿no? Tiene también solamente 3 campos. El primer campo es ID, el segundo campo dice full name, pero en lugar de tener un dato simple, su dato es un documento. Y el tercer campo está activo verdadero, ¿no? Como le decía, la estructura puede cambiar. Incluso podemos tener como datos documentos anidados. Incluso acá adentro yo puedo decirle, oye, el apellido también es un documento y ponerle acá un documento. ¿Se entiende, jóvenes? Ok. Mi motor de base de datos no se hace problemas, ¿no? Como le digo, el problema va a venir para nosotros cuando programemos y queramos mostrar la información. Pero hay frameworks, como les digo, y hay librerías que ya provee Java, Python, para poder justamente lidiar con este, de repente, este problema. Correcto, Abel, ¿no? Cuando ves llaves, eso representa un documento, ¿no? ¿Ven llaves? Y ustedes al toque, ya, acá hay un documento.
Y si acá veo llaves, quiere decir que este es un documento. El dato que tiene este campo es un documento. Muy bien. Los tres documentos, entonces, tienen tres campos. Y si se fijan, son distintos, ¿no? Bueno, el ID es común para todos, pero acá tiene nombre y activo. Acá tiene nombre completo y es activo. Y acá tiene nombre completo y es activo. Y acá el nombre completo, acá es un string y acá es un documento. Bien. Un motor de base de datos relacional, cuando hace una búsqueda, ¿no? Cuando ustedes ejecutan un query, cuando ponen select, asterisco, from, tabla, where, condición, ¿qué hace? Primero, parsea, hace un parser, ¿no? Esa sentencia SQL, a través del parser, la convierte a un tipo de consulta que él entiende para poder obtener información. Y te dice, oye, esa consulta ya existe en el caché, ya alguien ha hecho esa consulta, ya alguien ha hecho ese query. Si alguien ya lo hizo, te dice, ok, perfecto, ejecútalo y devuelve la información. Pero si no la tiene en su caché, si nadie lo ha hecho antes, ok, optimízala, compílala y guarda en el caché. Y recién ejecuta. ¿Ya? Así trabaja o así parsea un motor de base de datos relacional cuando uno hace un query. Por eso es que si ustedes ponen de repente un query un poco complejo, la primera vez va a tomarle un poco de tiempo al motor de base de datos devolverle la información, devolver los registros, porque internamente hace ese parseo, ¿no? Em, Elabora la mejor estrategia para obtener la información y finalmente la muestra. Pero la segunda vez que hago una consulta, em, de repente la condición varía un poco, pero la sentencia es la misma. Él dice, oye, eso ya la tengo en mi caché. Ya tengo la forma en la cual atender esa consulta y la hace mucho más rápido. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Ok. Y la base de datos de SQL trabaja de otra manera, ¿ya? Porque recuerden, mientras que en un motor de base de datos relacional todo está en un solo sitio, en un solo servidor, acá no. Acá la data está distribuida. Y podría ser, ¿no? Que, como les decía, de repente en un servidor tengo los datos del 1 al 20. En otro clúster, en otro servidor, tengo el 21 al 40 y en otro clúster tengo el 41 al 60. Aquí está la escalabilidad horizontal. Voy creciendo. ¿Tengo más datos? Ok, otro servidor nuevo acá del 61 al 80 y así. Entonces, la búsqueda de este tipo ya no va a funcionar de esa manera, ¿no? Va a ser un MapReduce, ¿no? Que es una estrategia para poder obtener información. Agarra un valor y dice, oye, ¿el valor está en este rango? Sí, ok. Entonces búscalo acá. Si el valor no está en este rango, sigue acá. Y así, ¿no? De esta manera optimiza, ¿no? La forma en la cual va a buscar la información para poder devolvernos un resultado. Ok. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta con la base de datos de tipo documental? De igual manera vamos a hacerlo mayor detalle más adelante. Ok. Vayamos ahora a otro tipo de base de datos, que es la base de datos en grafo. ¿Ya? En este tipo de base de datos, la información la vamos a representar como nodos, ¿ya? Y nodos que tienen aristas o relaciones con otros nodos. Por ejemplo, ¿no? Me dice, Alice tiene edad 18, dice, acá Bob, edad 22, y nos dice acá, Alice conoce a este nodo, a Bob, desde el 2001. Acá tengo otro nodo 3, dice, es del tipo grupo, el nombre es queso, dice, Alice es miembro de el equipo queso, ¿no? Desde el año 2005. Y así, las relaciones en este tipo de base de datos se van a grabar de esta manera, ¿no? Nodo y relación entre nodo. Base de datos más conocidas, Neo4j, Infogrid o Virtuoso. ¿Ya? Como les decía más adelante, vamos a ver detalle, en este caso Neo4j, que es el más conocido, para poder trabajar con esa base de datos.
Ok. ¿Y por qué aparecen ese tipo de base de datos de grafos? ¿Ya? Si hemos visto que de repente un motor de base de datos de tipo documental atiende muy bien a guardar la información, ¿no? De un alto volumen de datos. Porque hay cierto tipo de información en donde para mí me resulta mucho más sencillo entender y mucho más sencillo buscar de repente relaciones, ¿no? Por ejemplo, quién conoce a quién, ¿no? O de repente rutas, ¿no? Para ir de un punto A a un punto B, debo pasar por puntos intermedios, ¿no? Y cuál es la ruta más corta para llegar de un sitio a otro. Dentro de estos grafos, vamos a ver cómo las relaciones em, son simétricas y también no dirigidas, ¿no? Yo debo indicarle si un nodo conoce a un nodo B, pero no necesariamente el nodo B conoce al nodo A. Yo tengo que indicarle si ambos se conocen de ida y vuelta o si solamente un nodo conoce al otro, ¿ya? Como les digo, la semana que veamos ese tipo de motor de base de datos lo vamos a entender a mayor detalle. Acá de repente a ustedes todavía se les hace un poco complejo, un poco duro de repente entender, pero ya cuando veamos eso en laboratorio van a ver cómo es mucho más sencillo entender y por qué aplicamos este tipo de motor de base de datos. Em, Como les decía, acá este, me permite hacer búsquedas en profundidad, ¿no? Búsquedas recursivas, ¿no? Relaciones recursivas entre nodos para poder devolver una respuesta de manera mucho más eficiente que si lo tuviera a través de un motor de base de datos clave valor o documental. ¿Lo puede hacer? Sí, yo podría grabar relaciones en un tipo de base de datos de tipo documental, pero va a ser mucho más costoso tanto grabar la información o grabar las relaciones como también la consulta, porque no es su razón de ser, no es em, para lo cual nacieron ese tipo de base de datos. En cambio, un motor de base de datos de tipo grafo, sí, nacieron justamente para eso, para representar relaciones entre nodos. ¿Qué ventajas ofrece frente al modelo relacional? ¿No? La rapidez, como les decía, para ejecutar consultas sobre relaciones, ¿no? Entre nodos. Ofrece también una mayor escalabilidad, ¿no? Y una mayor adaptación de nuestro esquema ante datos cambiantes, ¿no? La más conocida, como les decía, Neo4j y Titan, ¿no? Por ejemplo, acá me dice John trabaja para X y Z, Sally trabaja para X y Z. Si yo quiero saber quiénes trabajan para X y Z, ok, acá tranquilamente me va a salir John y Sally. Dice, Jennifer es amiga de Sally, ¿no? Jennifer le gusta Java. Jennifer es amiga con Mark, ¿no? Acá vemos de manera rápida, ¿no? Relaciones entre nodos, ¿no? Algo que de repente en una base de datos de tipo documental va a ser mucho más costoso tener que grabar las relaciones. ¿Se entiende, muchachos? Si no queda muy claro, como les digo, no se preocupen porque igual lo vamos a ver en laboratorio cuando nos toque ver específicamente base de datos del tipo gráficos. Otro tipo de base de datos es la base de datos de familia de columnas, también conocida como Column Family Store y ha sido inspirada o creada por Google en su base de datos llamada Bigtable, ¿ya? Acá tiene un paradigma distinto de cómo guardar la información, ¿ya? Em, en una base de datos tipo familia de columnas, va a tener un número aleatorio de columnas, las cuales se relacionan unas con otras, ¿ya? A diferencia de un motor de base de datos, por ejemplo, documental, en donde tengo una clave y esa clave me da
acceso a los datos asociados a la clave, acá al contrario. Yo voy a tener un dato, pero ese dato me va a asociar a más columnas, ¿ya? Es también un concepto de clave de valor extendido, ¿ya? Pero, como les digo, los valores, en lugar de estar como filas, están asociados por columnas. Es un poco extraño romper ese paradigma de cómo trabaja esta base de datos, ¿ya? Pero no se preocupen, cuando veamos en la sesión de cómo trabaja, vamos a ver gráficamente para entender cómo es que funciona esta base de datos y cómo nos ayuda. Adicionalmente, este modelo de base de datos permite pues que podamos almacenar varias versiones de cada valor, de cada celda, indexadas por una, un timestamp, una marca de tiempo, ¿ya? Base de datos conocidas, Apache Cassandra, ¿no? Que permite anidar familia de columnas en otra familia de columnas llamada superfamilia de columnas, ¿no? Así como hemos visto hace un momento, que yo puedo tener dentro de un documento subdocumentos, acá también. Yo en mi familia de columnas puedo tener también, ¿no? Columnas o subcolumnas dentro de una columna, ¿no? Este modelo, su fuerte es que permite realizar lecturas de la base de datos cuando también hay mucha información, ¿no? Pero si yo trabajo con información transaccional, acá es donde tose un poco, ¿no? O va a sufrir esa base de datos. Este modelo no va a ayudar mucho. Tendría que utilizar de repente base de datos clave valor o base de datos del tipo documental. ¿Ya? Ok, bien. Le decía, las bases de datos más representativas son Apache Cassandra, Apache HBase, Hypertable, Google CLUD Bigtable, en ese orden, ¿no? Tengo acá mi columna, ¿no? Nombre y valor, una sobrecolumna que tiene más de una columna. El campo clave, como les decía, lo que va a hacer es asociar a columnas y o también, ¿no? Una clave que asocia a supercolumnas, que tienen adentro columnas embebidas. Ok, muchachos. ¿Dudas? ¿Consultas? Hemos avanzado muy rápido. Jóvenes, yo sé que es un poco pesado teoría, pero no se preocupen. Como le digo, teoría vemos los martes, perdón, los miércoles y los jueves veamos laboratorio para ver justamente lo que hemos aprendido en la teoría, porque es importante saber también por qué y cuál es la teoría que respalda lo que vamos a ver en el laboratorio. Bien, conclusiones. ¿Cómo trabaja una base de datos clave valor? Jóvenes, ¿cómo trabaja una base de datos de tipo clave valor? Con similar a un formato JSON, profesor. Ujú, correcto, ¿no? Voy a la clave y además de la clave obtengo el valor asociado a esa clave, ¿no? Una base de datos del tipo documental. Con archivos, ¿no, profesor? Tipo Word, Excel, creo. Voy a ponerle también, ¿sí? Es una base de datos del tipo clave valor extendida, ¿no? Ya el valor no es un valor único, como propone la base de datos tipo clave valor. El valor acá hemos visto que es un documento, y ese documento puede ser muy complejo, puede tener incluso subdocumentos embebidos, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Ok. Grafos, Con nodos, profesor. ok, ¿no? Nodos, y que permite almacenar relaciones entre nodos para poder procesar información donde yo necesito conocer, por ejemplo, quién es amigo de quién conoce qué,
¿no? O rutas, por ejemplo, ¿no? Encontrar la ruta más corta para moverme de un punto A un punto B. Ok, muchachos. Bien, como les digo, hemos avanzado bastante rápido, ¿no? Esto es todo lo que vamos a ver en la clase teórica de hoy. Mañana vamos a ver una nueva herramienta, ¿ya? Y haremos más ejercicios de MongoDB, ¿ya? Y algunas, cómo puede hacer consultas, cómo puedo insertar datos, no solo uno, no solo un insert one, sino un insert many, para poder insertar con una sola sentencia más de un documento, ¿ya? Ok, jóvenes. Pase lista, no pase lista. Me estaba olvidando. Denme un minuto. Ah, 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 Asistencias. Por ahí leí en el chat que Eva está fallando. Sí, profesor, está fallando y no permite iniciar sesión por ahora. Se demora bastante en cargar. Sí, a mí me pasó lo mismo. Pensé que era de máquina. Pero bueno, salí, entré y me dejó ingresar y marcar. Me está demorando un poco en la carga de la asistencia. Pero pudieron marcar. Ya cargó. Michael Aguilar. Presente, profesor. Ok. Nilt Albuquerque. Nilt Albuquerque. Ahí está. Los que no nombres porque veo que se han marcado. ¿Ya? Brian Casas. Brian Casas. Ahí está. Profesor, disculpe. Cuéntame. Brian Casas dijo que tenía problemas de conexión. Ese Ok. motivo no. Ok, gracias. Augusto Matos. Augusto Matos. Ahí está. Said Oblitas. Said Oblitas. Tampoco está. Creo que es nuevo. Jorge Ramírez de la Cruz. Presente, profesor. Ok. ¿Quién más? Frank Yashimura. Frank. Presente, profesor. Ok. Listo. Como repito, los que no llamadas Profesor, porque... Cuéntame. sí, disculpe, Miguel Cochachi, he visto mi Eva y yo había marcado, pero ahí dice que ya no marqué. Sí estás marcado. Sí está. Ah, ya, Estás en ya. verde. Sí, Gracias. sí. Ah, Por ya. eso, los que Ya, no he gracias, llamado es profesor. Profesor, porque... buenas noches. Cuéntame. Disculpe, Cristian Torres. Es que a veces cuando uno marca en el EVA no aparece tampoco, ¿no? Sí estaba marcado. Por eso les digo, Mu- jóvenes, los que no he llamado es porque los veo acá en verde. Solamente Muchas llamaba a los que gracias, les profesor. salían, no te preocupes. Justamente llamaba a los que solamente me salían como que no habían marcado. Los demás no los he nombrado porque sí están en verde. Listo, voy a grabar. Perfecto. Veo que me han puesto más alumnos. Por favor, ¿ya tienen delegado ustedes? Delegado, delegada. Les sugiero que por favor se organicen y tengan... Ok, Cristina, ¿tú eres delegada?
Sí, al parecer sí. Por dedocracia. Ok. Les recomiendo que tengan un WhatsApp, igual para que se comuniquen. Como les menciono, he visto que me han puesto alumnos nuevos. Por favor, intégrense porque hay un trabajo. Recuerden, la evaluación acá es a través de un trabajo. En la semana 7, me parece, sí, está la evaluación parcial em, que tiene un peso de 40%. Y en la semana 12, la evaluación final. Es un proyecto completo. En la clase 1, fíjense en el PPT que les he subido, están las indicaciones, ¿ya? Así que, por favor, no quiero que les gane el tiempo, ¿no? En la semana 5 van a tener una presentación preliminar, que les va a servir como guía, como reflexión para ver qué pueden pulir para la presentación que sí tiene nota, ¿ya? Recuerden, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ya estamos en la semana 2 y les va a ganar el tiempo. Otro tema más acerca del feriado del 8, ¿ya? La encuesta terminó el día de ayer. Solamente 23 alumnos respondieron la encuesta y la mayoría ha elegido el sábado 4 de 7 de la noche a 8:30, ¿ya? Así que tendremos la recuperación de clase el próximo miércoles, este sábado, de 7 a 8:30. Ya, jóvenes, igual mañana les voy a hacer recordatorio. Bien, en un momento más subo el PPT de la sesión de hoy y nos vemos mañana. Gracias, jóvenes. Que tengan una linda noche. Nos vemos mañana. Buenas noches, profesor, Luego, gracias. profesor. Buenas Buenas noches, noches, hasta profesor. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, nos vemos.